Gaizka Garitano con vosotros, Aritz Gaiastegui, Euskadi Irratia, nahi duzunean. Bai, arratsaldeon gaizka. Alain handia egin du taldeak, nekanek amaitu dute jokalariek. Zea osapore usten dizu azkenean zure gaurko partidak? Kaixo, galtzen duzunean, ez zaude posiko eri logikoa da, ez? Baina, taldeak lan handia egin du, zuk esaten duzun bezala, talde handi baten kontra, ez? Oso gertu egon gara, zehose ateratzeko, edo zehose ateratzetik gertu egon gara, eta, pena, ez? Taldeak egin duen lanagatik, behintzat puntutxo bat ez eskuratzea, ez? Jokaldi, bai, entzuten duzu? Bai. Jokaldi erabakigarria penaltiarena izan da, horrek eman dio garaipena Real Madridi, baina eztabaida handia sortu du. Askoren ustez, irizpide ezberdinak erabili ditu epaiak area batean eta bestean. Ez dakit jokaldiak ikusteko aukera izan dituzun, eta ikusi baldin badituzu, ze iritzi daukasun epaiak hartutako erabakien inguru. Ez dut, dakizuen ez hitz egiten normalean horri buruz, ez? Partidua oso berdindua izan da, genekien detaile txiki baten joan zitekela gure alde edo beraien alde, eta penalti horrek erabaki du partidua, ez? Aukera aldetik eta oso ondo lotu dugu Real Madrid, eta defentsiboki talde lan handia egin dugu, eta eurak ez dute euki errestasunik aukerak sortzeko, eta azkenean genekien, azkenengo minutuak ailegatuta, detaile txiki batek markatuko zuela partidua bai gure alde edo beraien alde, eta detaile horrek markatu du, ez? Jorge Cerrato, Euskal Telebista. Bai, arratsaldeon gaizka. Atletikek liga berriro hasi zenetik galdu dituen partidu bakarrak Bartzelonaren kontra eta Real Madriden kontra, eta partidu bietan taldeak gehiago merezi izan du. Hori nolabait esateko lasaigarri da zuentzat, lasai zaudete egindako lanarekin. Egindako lanarekin, baina ni ez zait gustatzen galtzea, eta gure jokalari ere ezin gara posik egon, ez dugulako egin dugun lanari ez diogu etekinik atera, ez, eta pena bat, ez, taldeak lana handia egin du, eta nire ustez ez gara egon oso urruti puntu bat ateratzetik, ez, eta pena bat, orain rekuperatu taldea, dinamika honean gaude, eta taldeari ikuste zaio ondo dagoela, baina askotan talde hauen kontra ez da nahikoa, ez, dana gauza danak oso ondo egin behar dituzu, eta gero suerte pixka bat euki, ez, eta ez dugu suerte hori, edo beraiek penalti hortan irabazi digute, ez. Bai, eta, Raúl Garziak ezin izango du hurrengo partiduan jokatu, borgarren txartela ikusi duelako, partidu garrantzitsua, Sevillaren kontra, zailtasun bat, oraindik partidu gutxi falta dira, baina bide nolabait esateko luzea den honetan, ez? Bai, baina, oso pozik nago guztiekin, Oian ere oso ondo dabil, eta Raúl espadago, beste jokalari batzuk ditugu, eta taldearen indarra da, momentu hontan garrantzitsuena, taldea ondo dago, eta azkenengo lau partidu hauetarako, ia nola llegatzen garen, ez? Genekien gaurko partidua oso zaila zala, hala ere taldeak aurpegia eman du, eta pena bat, ez? Azkenean hainbeste esfortzu egiten duzunean, hainbeste lan, eta azkenean partidua nahiko berdinduta joan da, ez? Eta, pena bat, behintzat puntutxu bat ez ateratzea, ez? Eta Real Madrilen dinamika horrekin bukatu, ez? Orain arte partidu guztiak irabazi dituzte, eta gaur nire ustez gu egon gara gertuen inor baino gehiago, ez? Behintzat puntutxo bat ateratzetik, ez? Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gaizka, ¿qué tal? No querías hablar de las decisiones polémicas, pero se han decidido por el VAR. Iker Muniain lo ha dejado claro, ¿no? Después del partido en la televisión, de esa doble vara de medir. ¿Es el sentimiento un poco generalizado en el vestuario, esa impotencia por esas decisiones y cómo se mide en un área y en otro? No lo sé, tampoco he visto yo las dos jugadas polémicas que ha habido, tanto una a favor nuestro como la de ellos, no las he visto en directo bien, o sea, desde el banquillo, y no quiero entrar tampoco en eso, ¿no? En lo que el árbitro decide y no decide. Monje, Onda Vasca. Gaizka, independientemente de las jugadas, ¿a ti te gusta el VAR y te gusta cómo se está
poniendo en los partidos? ¿Cómo se está utilizando? ¿La manera, todo te gusta? Bueno, hay mucho que mejorar, ¿no? Pero yo siempre he dicho que es una tecnología que ayuda más que perjudica, ¿no? Pero bueno, cuando te toca en contra, pues te tienes que fastidiar, ¿no? Bueno, al final siempre hay cosas que mejorar, todo el mundo tenemos cosas que mejorar, también el VAR, lógicamente, y en principio yo siempre cuando me habéis preguntado he dicho que con las mejoras que tiene que haber, lógicamente, pero que me gustaba, ¿no? O sea que hoy no puedo decir lo contrario. José Ángel Peña, Cadena COPE. Arratsaldeon, Gaizka, una pena que efectivamente estemos hablando de que el partido se ha decidido por el VAR. Un buen partido del equipo que solo se ha visto superado quizás en el arranque, ¿no?, del Real Madrid. Sí, te he oído muy bajo, pero creo que sí. Los primeros 10 o 15 minutos ellos han salido mejor. Creo que eso es lo que me preguntabas, que no te he oído muy bien. Los primeros 10 o 15 minutos han salido mejor ellos que nosotros, pero luego la última media hora del primer tiempo, para mí el equipo ha estado muy bien, tanto de juego como a nivel defensivo y de intensidad. Esa última media hora yo creo que hemos sido mejores que Real Madrid, ¿no? Y luego en el segundo tiempo no estaba pasando nada. A nosotros en las áreas, digamos, en el trámite ellos tenían algo más de balón, pero no tenían profundidad ni ocasiones de gol. De hecho, el primer córner que han sacado ha sido en el minuto 60 o en el 70. El partido estaba muy igualado, ¿no? Sin ocasiones nuestras ni ocasiones de ellos, ¿no? Y bueno, sabíamos que este partido, según iba, un detalle lo iba a decidir a favor nuestro o a favor de ellos, ¿no? Porque no estaba habiendo ocasiones de gol y el trámite era bastante parejo. Y luego pues ahí se ha ido el partido, ¿no? En ese penalti, ¿no? Si hubiera sido al revés a favor nuestro, pues se hubiera ido a favor nuestro, ¿no? Se ha ido ahí y es una pena el trabajo que han hecho los jugadores no poder sacar algo, ¿no? Alfonso Herrand, Diario AS. Sí, hola Gaizka. Hablas, cuando el VAR actúa en contra o decide en contra, te tienes que fastidiar. Pero ¿no te llama la atención el hecho de que haya ido a ver una jugada en el VAR y no la vuestro posible penalti? Eso por un lado. Y por otro, ¿entiendes la reacción del equipo al final, la rabia con el que se ha ido el equipo a la caseta por todo lo que ha ocurrido? Sí, bueno, es lógico, ¿no? Teníamos muchas esperanzas puestas en el partido y cuando ves que por ese pequeño detallito, ¿no?, de los dos penaltis, que uno sí ha sido y el otro no, pues al final tienes esa rabia, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol. Yo no las puedo cambiar, ni tampoco quejándome creo que vaya a solucionar nada, porque a veces te toca a favor, otras en contra, y pues hoy nos ha tocado esa decisión en contra. Ya está pasado este partido y ahora tenemos que preparar el de Sevilla y recuperar a la gente, ¿no? Que nos hemos pegado una paliza hoy también muy buena y el equipo ha acabado también muy cansado, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Aupa Gaizka, ha coincidido el gol del Madrid, el penalti, con el momento en el que físicamente también ha dado la sensación que el equipo bajaba un poco de potencial. ¿Ha sido un golpe psicológico muy duro o simplemente por las condiciones de calor, acumulación de partidos, el equipo pues se ha venido un pelín más abajo? Hombre, es lógico, si tú mantienes al Real Madrid con la portería cero sin crearte ocasiones de goles, a través de hacer un gasto muy grande en la presión, en el repliegue, en cerrar. Si no llegas al minuto 70 casi sí que el Real Madrid haya hecho ocasiones de gol, ¿no? Es lógico que ellos luego, el quinto cambio del Real Madrid es Kroos. Lógicamente también los que sacan ellos luego mantienen el nivel físico, el nivel de calidad, por eso es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Pero el equipo ha aguantado bien físicamente, pero claro, lógicamente, pues Willy estaba cansado, Raúl estaba cansado. Es que para jugar de tú a tú o a estos niveles es lógico que en el 70, en el 75 ya hemos hecho los cambios pronto porque no puedes aguantar, ¿no?, al ritmo en el que tienes que defender, en el que tienes que contraatacar, en el que tienes que, contra estos equipos, es lógico acabar exhausto, ¿no?, que es como hemos acabado y como tenemos que acabar. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, es que quería preguntarte por Geray, si crees que va a volver a jugar esta temporada y cómo creéis que llegáis de gasolina estos últimos 4 partidos donde está por decidir. Gracias. Pues Geray no tiene buena pinta. Tiene una lesión en el sóleo y
y he hablado con el doctor y encima solo quedan 2 semanas de competición, no somos muy optimistas con su lesión. Y el resto de gasolina, pues joder, pues el equipo ya veis cómo está compitiendo, ¿no? Pero sí, lógicamente, jugando cada 3 días, como todos los equipos, pues se te va haciendo largo, pero el nivel físico del equipo para mí es muy bueno, ¿no? Otra cosa es que, claro, cuando llega el 60, el 70, a las 2 de la tarde jugando con este calor, contra un equipo que es uno de los mejores del mundo, pues así todo, el equipo ha intentado hasta el final empatar, ha tratado siempre de sacar algo positivo en el partido hasta el último minuto, ¿no? Y veremos a ver, quedan 2 semanas y desde luego nosotros vamos a seguir con la intención de ganar los partidos y de seguir escalando, ¿no? Vamos con la última, José Ángel Peña, Cadena COPE. Sí, Gaizka, sobre eso te iba a comentar. Ya sé que no haces cuentas concretas. Esta jornada no se ha sumado. ¿Hasta qué punto se reducen las opciones del equipo? Bueno, tenemos que ganar bastante. Al final quedan 12 puntos y tenemos que sacar muchos puntos. Tenemos que pensar en sumar de 3 en 3 con los rivales que nos quedan, todos los que podamos, ¿no? Para poder clasificar y después de remontar lo que hemos remontado. Sí, es verdad que tampoco hace falta hacer muchas cuentas, pero necesitamos sumar de 3 bastantes veces de esas 4, ¿no? De esos 4 partidos. Eso está claro, que vamos a necesitar un buen puñado de puntos en estos 4 partidos. Vale, eskerrik asko. Venga, Gero arte.